Bueno, un cordial saludo para las personas que están viendo este video. A continuación vamos a hacer una explicación del libro de los números y su historia de Isaac Asimov. Entonces vamos a hablar del capítulo número 2. En este caso estamos hablando del capítulo 1.10, como sigue. Así se nombra este capítulo. Entonces vamos a ver de qué se trata. Bueno, primero que todo pues nos habla que él siempre tuvo como una corazonada que iba con él, en el que él quería saber y estaba inquietado por explicar de una manera cómo era la numeración de 1 a 10. Y él lo llevó a cabo por medio de los gramos. Es decir, que él utilizó como un método analítico por medio de este, en el que influenció los gramos con la enumeración. Entonces, él llevó a cabo este problema de la manera en que utilizó pues los números enteros, en este caso de 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, 4 gramos, perdón, etcétera, así como lo acabo de decir anteriormente. Entonces, donde él eligió ir sumándoles de una manera apropiada para pues llegar a cualquier número entero de gramos hasta 1000. Entonces, el razonamiento que se llevó a cabo frente a este fue que tenía que comenzar con 1 gramo, ya que era la única manera pues de pesar 1 gramo en ese momento. Entonces, pues ahora él tenía 1 gramo y podía pesar ya 2 gramos de uno solo, donde obtendría el resultado como 2 gramos. Pero entonces ahora él podía ahorrar pesas de esta manera, en la que si en lugar de una segunda pesa de 1 gramo, tomaría una de 2 gramos. Entonces no solo podía pensar que 2 gramos con esta nueva pesa, sino que también pudo pesar 3 gramos empleando la de 2 gramos más 1 gramo. Entonces, ¿cómo siguió? Siguió sucesivamente, que una pesa de 3 gramos podría llegar a ser una misma pesa de 4 gramos, ya que le sumaría solo uno. Igualmente lo hizo para llegar a la pesa de 6 gramos, utilizando ya la pesa de 4 gramos obtenida más una de 2 gramos. Entonces ya concluyó que tenía otra pesa más para poderse ahorrar más de las que ya estaban utilizando. Entonces la de 7 gramos la llevó a cabo con la de 6. Igualmente utilizó la de 4 gramos más 2 gramos. Adicionalmente le sumó una pesa más de 1 gramo. Entonces, a, este, a estas alturas, pues ya él empezó a percibir que había un patrón constante en esta, y que el máximo que podía alcanzar él en el siguiente paso pues era una de 8 gramos, y que pues eso lo llevaría, es decir, a tener 15 gramos, en la cual lo llevó a cabo por medio de 8 gramos, 4 gramos y 1 gramo, en el que pasando pues los pesos de enteros, intermedios, el peso siguiente ya era de 16 gramos. Entonces ya veía claramente que para pesar cualquier número de gramos uno tenía que tomar una serie de pesas, y así pues empezaba desde la de 1 gramo en adelante, en la cual pues cada vez fuera el doble del anterior. Entonces, bueno, de esta manera lo que él hizo fue pues usar los números 1, 2, 4, 8, 32, 64, 128, 156, etcétera, en el que pudo expresar pues cualquier valor hasta llegar al 1023, que inclusive sumando uno o dos números de ellos, por ejemplo, es decir, el número 100 se podía expresar como 64 más 32 más 4. Entonces, así mismo él lo logró. Y por supuesto, pues el 1023 se podía expresar pues como una suma de 10 números en este caso. Y si agregábamos pues a esta lista de números el 1024, entonces podíamos seguir formando números hasta el 2047. Y si luego se agregaba el 2048, podíamos seguir formando números, es decir, hasta el 4095. Entonces, pues así comenzó esto con el 1 y se sigue duplicando indefinidamente. Entonces, hasta aquí todo iba bien. Pero llegó un momento en el que esta sucesión era tan interesante de números, que llegó a pensar que esto estaba como con tanta desproligia, es decir, que seguramente había una forma más proligia de expresar esto. Y pues aquí la tenemos. En este caso vamos a mirar que vamos a olvidar por un minuto el 1 y vamos a abordar solo el 2. Es donde podemos empezar a trascender que la afirmación de 2 es 2 y hay una oposición. En esta, pues pasando de números siguientes, podemos decir que 4 es 2 y 4 es 2 por 2, y luego pues 8 va a ser 2 por 2 por 2 por 2 y así sucesivamente. Pero ustedes ya se dieron cuenta de que así podemos escribir la sucesión. Es decir, que seguimos ignorando el 1, como 2,2 por 2,2 por 2 por 2,2 va a ser 2 por 2 por 2, etcétera. Entonces vemos una especie de uniformidad y regularidad agradable, en la que podemos ver que el 2 van a ser, esos dos siempre van a ser como manchas. Entonces, por lo tanto, en lugar de escribir todos los números 2, es conveniente ver cuántos 2 se multiplican, pues expresándolo mediante el medio y empleando el método exponencial en este caso. Entonces es así como llegamos a ver que 4 es igual a 2 por 2, o lo llamaremos 2 elevado al cuadrado, que es 2 a la segunda potencia o 2 al cuadrado. Bueno, a continuación vamos a hacer una presentación para llegar a ver un poquito más a fondo este capítulo y en qué consiste verdaderamente en tanto a esta enumeración que él decidió mirar del 1 al 10, qué más saldría de ahí. Entonces, vamos a mirar qué sucede en realidad con este 2 que dejamos ahí en duda y en intriga, elevado a la potencia o al cuadrado. Bueno, a continuación vamos a hablar de pues las potencias. En este caso, como ya lo había dicho, la segunda potencia elevada a la 2, que es lo mismo que tener 2 elevado al cuadrado. Entonces, para los siguientes valores pues vamos a hacer que lo que era la sucesión que teníamos, que era 1, 2, 4, 8, 16, vamos a tener pues la sucesión de 2 elevado a la 0, 2 elevado a la 1, en fin.
Bueno, entonces, para emplearla, la multiplicación, como lo quería decir que fuera de 1024, en este caso, entonces podemos decir que va a ser 1023, como nos lo muestra ahí, que es decir que va a ser 1 por 2 a la elevado a la novena, más 1 por 2 elevado a la octava, más 1 por 2 elevado a la 7, y así sucesivamente, cada vez disminuyendo un valor. Entonces, una vez emplea esto, de todas las potencias, se expresa el que tenemos 729, tenemos entonces de nuevamente la misma secuencia de potencias. Entonces, pues análogamente podemos expresar esto, el 100, y lo podemos escribir de la misma forma, colocando 0 por 2 elevado a la novena, más 0 por 2 elevado a la octava, así sucesivamente hasta disminuir las potencias a 0, como nos lo muestra ahí. Entonces, ahí es donde viene la pregunta de por qué molestarse al incluir todas estas potencias después de que no se usan. Entonces, lo que hacemos es que escribimos y luego pues se borran multiplicando por 0. Lo que hacemos es esto: primero las escribimos y luego las borramos multiplicando por 0. Entonces, podemos describir que 1023 como 9 ceros, es decir, que en esta podemos escribir 729 como 101, 101, 1001, y podemos escribir como 100, es decir, que al poder realizar este proceso sistemático en todos estos y recordar pues el orden de potencias, podemos usar pues 10 potencias para escribir todos los números hasta el 1023 de esta manera como lo muestra ahí, que es igual a 1, igual a 2, igual a 3, y siguiendo hasta este. Entonces, una vez obtenemos este resultado, lo que hacemos es que por supuesto pues no vamos a tener que limitarnos nada más que 10 potencias del número de 2 en este caso. Entonces podemos tener 11 potencias o 14 o 53 o un número infinito si se desea, pero sería pues bastante cansador escribir un número infinito de unos y de ceros, ya que pues para indicar si cada una de las infinitas potencias de 2 se usa pues o no se usa, así que pues se adopta la convención pues de omitir todas las potencias altas del número de 2 que no se usan en un número pues dado, para comenzar así por la potencia más alta, que si se usa pues continuando a partir de esa. En otras palabras, pues se puede decir que no se escriba la línea indefinida de ceros como lo estábamos explicando anteriormente, sino que aparecería pues a la izquierda, en este caso, los números que se representan como 1 igual a 1, 10 igual a 2, 11 igual a 3, 100 igual a 4, 101 igual a 5, 110 igual a 6 y 111 igual a 7, y así sucesivamente podría ser. Entonces, de esta manera pues podemos ver que absolutamente en cualquier número se puede pues expresar de cierta combinación de unos y ceros, y que la verdad en pocas tribus primitivas se empleó un sistema de numeración como este. Entonces se puede decir que el primer matemático pues civilizado que existió en esta fue Gottfried Leibniz. Bueno, a base de esto pues se empleó que para los dígitos diferentes, que era 1 y 0, que se podían pues equipar ya sea como en una computadora en posiciones diferentes, se utilizó pues de que sí era encendido y no era apagado. Entonces se creó la representación como nos lo muestra ahí de sí y no para cada uno de sus valores, como para 1023 cuál sería, 729 y 100. Entonces, pues agregando a esto podemos decir que podemos convertir pues los números binarios en números ordinarios, y a esta manera viceversa. Y si nos muestra pues el número 11000001 de este sistema binario que quería representar pues en los ordinarios, es decir que pues para este se representa como el 1 el 5, el 1 el 4, el 0 el 3, el 0 el 2, el 0 el 1 y el 1 el 0. En este caso pues se ven en su extremo de derecho a izquierda, donde va creciendo una potencia cada vez que nos vamos moviendo una casilla. Bueno, entonces solamente pues esto se empleó para los exponentes que estaban debajo de los números 1, así que pues se representan de 2 elevado a la 5 más 2 elevado a la 4. En otras palabras, pues este sistema binario es el número 49 de los números ordinarios. Entonces de esta manera podemos ver que en la división se ve un costado y se vuelve a parar solamente pues la parte entera de un nuevo cociente, donde pues continúa uno así para parar cuando la parte entera del cociente queda reducida a 0 como resultante de las repetidas divisiones por 2 y los restos que se anotaron leídos hacia atrás, como lo mirábamos en la enumeración anteriormente. Bueno, una vez tenemos esto, entonces vemos que en cambio de los números binarios, los únicos dígitos que existen son el 1, el 0, y de modo que hay solamente 4 sumas posibles de dígitos. Es decir, que tomamos de 2 a 2, que es 0 más 0,1, 0, 0, más 1, y así sucesivamente, y las primeras pues dan lo mismo que 1. Ya se sabe pues que es la aritmética ordinaria.
Bueno, entonces, en cambio en esto podemos ver que los números binarios existen, que son el 1 y el 0, entonces ahora ya sabemos que las 3 dan lo mismo que 1 cuando ya se sabe que la aritmética es ordinaria, ¿no? Entonces, la cuarta suma tiene una leve diferencia, es decir que en la aritmética ordinaria 1 más 1 es 2, pero el sistema binario no hay ningún dígito que tenga la forma 2. Aquí es donde el 2 se representa como un 10, por lo tanto, el 1 más 1 es igual a 10, es decir que escribo el 0 y me llevo el 1. Entonces nos imaginamos, como nos lo muestra ahí, que fácil es la suma en la siguiente de base 1 y 2, si se quiere sumar pues el valor que nos muestra inicialmente, que es 1001101 más 11.001, como nos lo muestra en el segundo valor. Entonces, una vez obtenemos este resultado, lo que podemos decir es que fácilmente esta operación se emplea en una tabla de sumar, que pues es la que acabamos de dar, y se convierte a todos los números ordinarios, cosa que también se debe poder hacer, en la que se verá que la suma que hicimos es equivalente a 77 o más de 25 o igual a 102 inclusive. Bueno, una vez hecho esto, podemos ver que 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 0. Para multiplicar este 101 por 1101 tendríamos que hacer la siguiente operación, es decir, que 101 multiplicado por 1101 nos daría como resultado 1.000.000.001, es decir, que los números ordinarios que tenemos en este caso serían equivalentes a 5 y a 13 a 65. Entonces, como nos lo muestra el sistema de base 2, el sistema de base 3, que es decir, a donde llegamos desde el anterior resultado, por tanto, el 131 que obtuvimos anteriormente según el número ordinario y repetidamente pues usando los dos, entonces, pues por lo tanto podemos decir que el 131 es el sistema que se basa de 13 y se está formando pues por los restos escritos que equivalen y valen al 11.212.000, que de esta manera similar pues se puede calcular cuánto vale el 131, es decir que el sistema de base 2, el sistema de base 3, el sistema de base 4, como nos lo dice ahí, es lo mismo que nosotros tener cuando usted verifica los valores calculando pues las potencias y sumando en el sistema de base 9. Entonces, una vez obtenemos esto, concluimos que el sistema de base 11 se necesitan 11 dígitos distintos y que en el sistema de base 12 es necesariamente 12 dígitos diferentes, en el que se emplea pues el signo pesos para el de un décimo y el dígito numeral para el undécimo, que son los valores de estos dígitos en la siguiente numeración ordinaria, y de base de 10 serían. Entonces, como nos lo muestra ahí, para 131 el sistema de base 11 va a ser el siguiente, el que se muestra a continuación en la gráfica. Bueno, entonces podemos decir que para este 131 dividido por 12 nos da 10 y el resto es igual a 11 igual a numeral. Entonces lo que decía anteriormente, numeral es para el duodécimo, que va a ser la representación. Entonces todos los sistemas de numeración pueden ser válidos, pero el sistema que es más conveniente, y a medida que se emplean bases cada vez más alta, pues los números se van haciendo cada vez más cortos. Es así como pues para 131 el sistema de base 2 es de 131. Entonces, en el sistema de base 11, que es 10 y el signo pesos, y en el sistema de base 12, en este ya vemos que es un sistema de base que está relacionado con un sistema de base 8, puesto que 1000 del sistema binario equivale a 10 del sistema de base 8, o se refiere a 23 equivalente a 81. Por lo tanto, pues podemos establecer la siguiente correspondencia que se muestra ahí en el enunciado, que es para 3 ceros, el sistema de base 8 va a ser uno solo, para 0, 0,1 va a ser 1 y así sucesivamente. Entonces, acá nos dice que el 131 pues está dividido por 12, lo que ya les explicaba. Entonces, pues lo que hace es que para todos los sistemas de numeración de pasa pues por 8 cifras, a 3 cifras y a 2 cifras. Es decir, que en un sistema de base 131 se reducirá a una sola cifra. En otras palabras, pues si nos pasáramos del sistema de base 8 habría sido un entendimiento mucho mayor, ya que entre nosotros y entre nuestras máquinas, y quién sabe cómo se habría acelerado pues el progreso de la ciencia, que por supuesto pues que el cambio que se realizó no sería semejante a lo práctico, por decir así, pero se vería muy pensante por un momento, ya que se supondría que los orígenes del hombre primitivo hubieran aprendido a contar con solo 8 de sus dedos, dejando de un lado esos 2 pulgares tan torpes y molestos como lo habían tomado inicialmente. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de nuestro video de la explicación del capítulo del libro de los números y su historia de Isaac Asimov y del capítulo del 1 a 10. Gracias por su atención.